¿Cómo están ustedes? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les damos la bienvenida y lo invitamos a revisar las principales informaciones surgidas esta semana. Estos son los titulares. Niños y adolescentes del Consejo Asesor del Sename entregaron sus propuestas al Poder Judicial para seguir avanzando en el adecuado resguardo de sus derechos. Una mujer asesinada con alevosía y ensañamiento es el punto de partida de la revisión de un nuevo fallo histórico denominado El Enano Maldito. Consejeros técnicos del Poder Judicial se reunieron en conferencia para perfeccionar su labor en la atención de las víctimas. El primer encuentro de cooperación interinstitucional de la Red Latinoamericana de Jueces se realizó en nuestro país. Los magistrados se reunieron para debatir sobre la justicia penal y el debido proceso, esto entre otras temáticas. El Centro de Justicia de Santiago fue el lugar de encuentro que congregó a jueces de todo el país, representantes argentinos, fiscales y abogados, y que permitió el intercambio de experiencia de todos quienes forman parte de la Administración de Justicia. En la ocasión, el vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, destacó la importancia de una justicia integral e integrada en un proceso de cambio de paradigma desde el punto de vista de la justicia. El cambio de paradigma va en que necesariamente tenemos que realizar nuestras actividades con una mirada y con una actividad distinta, dejando atrás esos viejos esquemas que teníamos antiguamente en cuanto a la impartición de justicia fundamentalmente. Entre los expositores destacó la presencia de Víctor María Vélez, juez de Cámara en Córdoba y presidente de la Federación de la Magistratura de Argentina, quien traspasó la experiencia de los jueces trasandinos en instancias como los juicios de jurado, una exigencia de la Constitución argentina, y a la vez destacó la preparación y estructura de la justicia chilena. En el plano del derecho penal, a mí me llama mucho la atención y me gusta cómo está estructurado el sistema acusatorio, donde claramente la figura del juez es imparcial y donde se ha brindado autonomía al Ministerio Público y a la defensa, lo cual también contribuye a la independencia del Poder Judicial. La instancia sirvió además para destacar la importancia del intercambio de información entre los principales actores de la justicia de los 19 países de Latinoamérica que conforman Red LAJ. La cooperación jurídica internacional, por ejemplo, es un tema apasionante, pero a la vez una exigencia de la comunidad jurídica internacional. Hay temas en los cuales, por ejemplo, seguimos con legislación antiquísima que regula, en uno de ellos me voy a referir, los exhortos internacionales, por ejemplo. Es una oportunidad que se ha generado para que jueces, fiscales, defensores, abogados, estudiantes de derecho puedan primero discutir sobre temas de contingencia. Las conclusiones del encuentro permitirán entregar herramientas para mejorar la labor de todos los actores de la justicia. Un encuentro fructífero sostuvo el presidente de la Corte Suprema con los integrantes de un particular Consejo Asesor del Servicio Nacional de Menores. Está compuesto por niños y niñas y también adolescentes de diferentes lugares del país. Allí, los jóvenes asesores plantearon a la máxima autoridad del Poder Judicial sus propuestas que buscan seguir avanzando en el resguardo de los derechos de los niños. Este es un cuadro sobre nuestros derechos. Presentárselo a usted y que sea amigable con nuestros derechos y que se puedan cumplir todas nuestras propuestas. Él es Daniel Briones, coordinador nacional del Consejo Asesor del Sename y que a sus 16 años lidera el grupo que esta semana se reunió por primera vez con la más alta autoridad de la Corte Suprema. En el Salón de Acuerdos del máximo tribunal, el presidente Sergio Muñoz escuchó atentamente las propuestas de estos jóvenes, cuya misión es asesorar a la directora del Servicio Nacional de Menores respecto de los temas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Uno a uno, los 7 jóvenes representantes manifestaron sus inquietudes y le plantearon una serie de propuestas al presidente de la Corte Suprema, todas ellas relacionadas con el adecuado resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las actuaciones ante los tribunales. Entre ellas, destacaron la posibilidad de incorporar un entrevistador único que aporte confianza al proceso legal cuando niños, niñas o adolescentes deban declarar ante los tribunales, acondicionar amigablemente algunas salas de los tribunales y el que los jueces usen un lenguaje comprensible para su edad y les expliquen adecuadamente los argumentos de sus decisiones. El presidente Muñoz agradeció las opiniones y manifestó que el Poder Judicial está muy interesado en fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que él personalmente sostiene que es prioritaria la indemnidad de los menores por sobre incluso la investigación de un delito. Agregó que se han implementado algunas iniciativas como salas Gesell y las salas especiales para la declaración de menores en juicios orales. Coincide en un 100% en lo que ha sido el predicamento de este presidente y las tendremos muy en cuenta. Yo creo que esta es una instancia para sensibilizar a la opinión pública y sensibilizar a las autoridades, especialmente para los poderes colegisladores, que en definitiva deben extremar todos sus esfuerzos o realizar los mayores esfuerzos posibles para responder a esta demanda que ya emerge desde las bases mismas de los menores. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Menores destacó el liderazgo de los voceros y a la vez agradeció la disposición a dialogar y escuchar del Poder Judicial y del presidente de la Corte Suprema. Esto es el reflejo de lo que siempre hemos buscado, buenas prácticas para trabajar con los niños y niñas adolescentes, generar coordinaciones entre los diferentes poderes del Estado, adaptar nuestras políticas públicas y también que sean proporcionadas a los niños y a las niñas. En el marco de la conmemoración de los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas, estos jóvenes ratificaron su derecho a ser escuchados con esta histórica reunión. Esto gracias a un trabajo arduo, según nos cuenta Daniel, quien seguirá potenciando sus capacidades como líder. Me gustaría, más que nada, traspasar lo que he sentido yo, mis testimonios, mi personalidad, el crear que hay demás chicos que igual tienen este mismo desplante, pero les falta caminos de participación, les falta foro, les falta otras cosas que podría hacer que más adelante se vayan creando y se puedan crear mejores líderes para esta sociedad. Es mi primer periodo legalmente, pero venía trabajando en el consejo anterior y por tema de edad yo no podría seguir en el consejo y tendría que dejar mi cargo a fin de año. Cargo que probablemente asumirá alguno de los voceros que participó de esta instancia de franco diálogo que finalizó con el compromiso del presidente de la Corte Suprema de responder de manera concreta cada una de las demandas de los jóvenes en un próximo encuentro. Insistió el presidente en que varios de estos asuntos se encuentran ya en desarrollo y son prioritarios para el Poder Judicial. Y no solo se dedican a entregar notificaciones, sus funciones son mucho más amplias. Hablamos de los receptores judiciales. ¿Cuál es su labor? Esa es la pregunta que nos entrega la ciudadanía y se la respondemos en la Cápsula Ciudadana. ¿Cuál es la función de un receptor judicial? Son ministros de fe pública que están encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia y de realizar diligencias que los mismos tribunales les encargan. También reciben informaciones sumarias de testigos y actúan como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y absolución de posiciones en un juicio civil. El receptor es contratado directamente por la parte que lo requiere. Por ejemplo, en un juicio ejecutivo, quien lo contratará será el demandante para que notifique la demanda, la resolución recaída en esta, el requerimiento de pago y, de ser necesario, proceder al embargo y posterior retiro de especies. El receptor está al servicio de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y los juzgados de letras correspondientes a la jurisdicción que se le ha encomendado. Entre sus obligaciones se encuentran cumplir con prontitud las diligencias que se le encomienden, ciñéndose a la legislación vigente. Los receptores pueden retirar de la Secretaría del Tribunal solo las piezas del expediente que sean necesarias para realizar la diligencia que efectuarán y deberán devolverlo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia con la constancia de todo lo obrado.
solo podrán hacer uso del auxilio de la fuerza pública que decrete un tribunal para la realización de una diligencia. Además, toda falsedad por parte de un receptor en un testimonio es castigada por ley y queda inhabilitado para desempeñar funciones en la Administración de Justicia. Los aranceles de los receptores judiciales no pueden ser superiores a los fijados anualmente por el presidente de la República, previo informe de la Corte Suprema. La muerte de una joven mujer en pleno centro de Santiago se transformó en una verdadera leyenda urbana. La prensa nacional popularizó este tema en los años 70, un crimen que puso en el primer plano conceptos judiciales como la alevosía y el ensañamiento. Este es un nuevo fallo histórico llamado el enano maldito. En 1968 un asesinato tiñó de rojo el barrio París, Londres de la capital, y durante una década se transformó en un crimen sin resolver. Hace 46 años, una hermosa joven caminaba con sus tacones por la calle Londres rumbo al Hotel Princesa. Ahí se encontraría con un conocido que la acompañaría durante toda la noche. En esa época, las casonas de este barrio habían dejado de ser los hogares de la aristocracia. Hay una historia bastante oculta en torno al barrio, que tiene que ver básicamente con la presencia en este lugar de hoteles de dudosa reputación, residenciales, hostales, pero era un lugar dedicado básicamente a la bohemia. Por lo tanto, a mediados del siglo XX, este es un lugar peligroso. El caso no solo fue trascendente por el macabro asesinato, sino porque acaparó los titulares de los periódicos de la época durante los 10 años del misterio. ¿Quién era el asesino? Era la pregunta que la Crónica Roja buscaba responder. La alevosía y el ensañamiento fueron las agravantes que incrementaron la pena natural que la ley confirió a este crimen en el Hotel Princesa. Estas circunstancias estaban tipificadas en el artículo 12 del Código Penal y aumentaron la pena para el asesino. Nos dirigimos a la Biblioteca Nacional para buscar en los archivos de diarios y revistas las noticias del caso. En estos estantes se encuentran la colección de toda la prensa chilena desde sus orígenes. En los diarios La Tercera y Las Últimas Noticias de febrero de 1968 encontramos la información del caso. El cuerpo de la mujer había sido encontrado a las 5 de la madrugada por una mucama en la habitación número 2 del Hotel Princesa. El cadáver se encontraba desnudo y con serios signos de maltrato. El asesino había robado toda la recaudación del día de la joven. La policía identificó a la víctima como Marta Matamala Montesinos, de 23 años. Página tras página, la Crónica Roja y la Policía de Investigaciones buscaban al culpable. ¿Quién la había matado luego de haber pasado la noche con ella? La única testigo era una mucama que decía que al parecer era un joven de 1,50 m, moreno y cabezón, por lo que la prensa lo llamó el enano maldito. Fue asesinada por un personaje que la prensa llamó en su época el enano maldito. Posteriormente hubo una detención a raíz de este asesinato. La descripción del culpable era como la fisionomía de cualquier otro chileno, por lo que se sindicaron a varios culpables sin dar con el paradero del verdadero asesino. El caso fue tan mediático que se publicó una revista llamada El Enano Maldito. Esta ironizaba con la coyuntura política nacional de la época. Finalmente se culpó a un recolector de cachureos llamado Juan González, el que fue condenado por el asesinato con alevosía en contra de Marta Matamala. El horroroso crimen se esconde secretamente en estas paredes de este recinto que hoy recibe principalmente turistas extranjeros. Para muchos sigue siendo una leyenda urbana del país. Los consejeros técnicos del Poder Judicial participaron de una conferencia sobre el maltrato infantil que dictó el doctor italiano Nevio Del Longo. La actividad académica tuvo la finalidad de perfeccionar la labor en la atención de las víctimas. El auditorio del Juzgado de Familia de Santiago estaba en su capacidad máxima. Los asistentes querían escuchar y aprender de la experiencia de este doctor italiano, psicólogo y experto en psicoterapias con menores. La conferencia sobre el maltrato infantil, organizada por la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del Poder Judicial,
tuvo como objetivo actualizar los conocimientos de jueces, abogados, asistentes sociales y psicólogos que trabajan en los tribunales de familia del país. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, Nelson Achurra, indicó que las actividades académicas forman parte de la política de la organización. Se enmarca dentro de la política de la asociación de estar en permanente actualización de conocimientos y al mismo tiempo de servir de una instancia de encuentro entre los diferentes actores que se involucran en la contienda dentro de los tribunales de familia. La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, quien participó de la clase magistral, se dirigió a los consejeros técnicos y valoró la iniciativa. Dijo que esta está en concordancia con la misión que promueve el Poder Judicial, erradicar la violencia contra los menores y lograr la adecuada protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muestran este gran compromiso que tienen con el trabajo que desarrollan. Ellos son pieza fundamental en la tarea de administrar justicia cuando se trata de materia de familia. Y por supuesto que el maltrato infantil es uno de los temas más relevantes que hay en este momento. La conferencia sobre el maltrato infantil y las últimas técnicas en el diagnóstico de este tipo de agravios entregó a los consejeros técnicos más herramientas para abordar de mejor forma el trabajo con los niños, niñas y las familias involucradas en problemas jurídicos. Esta actividad es un importante logro en la medida en que el tema que se expone es uno de aquellos en que ellos tienen la posibilidad de contribuir a las decisiones judiciales. El tema del maltrato, junto con muchísimos otros, son temas en los cuales ellos se especializan y en los que apoyan a las decisiones judiciales. El doctor Nevio del Longo es especialista en el test de Lucher y en su exposición analizó el maltrato infantil desde diversas perspectivas e instruyó sobre test psicológicos aperceptivos que pueden ser aplicados en niños que han sufrido violencia intrafamiliar. En forma directa o indirecta siempre hay de alguna forma maltrato psicológico. Entonces tenemos que tener una sensibilidad psicológica para cambiar también donde sea posible la cultura de protección y de tutela hacia el niño. El consejero técnico es un apoyo profesional que permite una mirada interdisciplinaria para la resolución integral de los conflictos de familia. Quienes asistieron pudieron reflexionar acerca de distintos instrumentos metodológicos que pueden ser aplicados para diagnosticar el maltrato infantil. Son instancias en las cuales podemos, como lo señala el experto, ¿cierto?, que nos visitó hoy día, poder potenciar el trabajo que nosotros hacemos, irnos capacitando día a día. Nos parece importante una perspectiva de carácter clínico con respecto a la vivencia que pueden demostrar algunos, en este caso los test proyectivos, y que pueden ayudar y ser de una sobremanera en cuanto a uno poder defender los derechos de los niños ante los tribunales. La Asociación de Consejeros Técnicos busca replicar las iniciativas académicas para el perfeccionamiento profesional de los funcionarios en los tribunales de familia, con el fin de contribuir en el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Resguardar la seguridad de quien declara en un proceso legal es una disposición contenida no solo en el Código Procesal Penal, sino en otras normativas. ¿Qué medidas resguardan a un testigo protegido? La respuesta en la cápsula educativa de esta semana. El término testigo se refiere a cualquier persona que pueda entregar información útil al proceso legal, incluidos los peritos, los cooperadores eficaces, informantes, agentes encubiertos o reveladores, coimputados y las víctimas. El artículo 307 del Código Procesal Penal alude a la individualización de los testigos, cuya declaración comienza con la mención de sus datos personales. Si existen motivos para creer que la divulgación de estos datos traerá peligro para el testigo u otra persona, puede ser autorizado a no responder la pregunta durante la audiencia. Si el testigo ejerce este derecho, queda prohibida cualquier forma de divulgación de su identidad. En casos graves y calificados, el tribunal y/o el Ministerio Público pueden adoptar medidas especiales para dar protección al testigo. Por ejemplo, cuando se encuentre en peligro la seguridad de la persona, de la investigación o en casos de abuso sexual o cuando existen menores de edad involucrados.
la Ley 18.314, que determina las conductas terroristas, y la 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes, mencionan las medidas que podrá aplicar el fiscal para proteger a los testigos. Usar una clave u otro mecanismo de verificación que reemplace nombres, apellidos, domicilio y otros datos que sirvan para su identificación. Que el domicilio sea fijado para efectos de notificaciones y citaciones en la sede de la Fiscalía o del Tribunal. Usar un lugar distinto a aquel donde funciona la Fiscalía para que los testigos puedan comparecer, no dejando constancia en el registro respectivo. La infracción a esta medida será sancionada con reclusión menor en su grado medio a máximo. Y en caso de que la información sea difundida por un medio de comunicación, se impondrá una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales a su director. Y como todas las semanas, los queremos invitar a revisar las principales informaciones surgidas en los últimos 7 días desde el Poder Judicial. El siguiente es el bloque de contingencia. La Corte Suprema ratificó el fallo que ordena al ISAPRE Cruz Blanca otorgar cobertura de bonificación para el tratamiento de una cirugía intrauterina practicada a Marilyn Ramírez Marimán. La mujer necesitaba la intervención de espina bífida a su hijo mientras permanecía embarazada, procedimiento que no fue financiado por la institución de salud. El Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó al gendarme Eduardo Tapia como autor del delito de apremios ilegítimos en contra de 2 internos del penal de la capital de la región de Atacama. Hechos ocurridos en septiembre del 2011 y febrero del 2012 respectivamente. El gendarme recibió una pena de 541 días de presidio. Sin embargo, se le concedió el beneficio de la remisión de pena, quedando bajo la observación y asistencia en libertad ante la autoridad administrativa durante 2 años. La Corte Suprema informó favorablemente al Senado el proyecto con las modificaciones a la denominada Ley de Tabaco que está en etapa de discusión parlamentaria. Entre los cambios, otorgaría competencia a los juzgados de letras en lo civil para sancionar las infracciones a la Ley 19.419, que actualmente ven los juzgados de policía local. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad en la sentencia que absolvió a 3 acusados del denominado caso Kodama. La resolución de la quinta sala del Tribunal de Alzada favoreció a Rafael Marambio Ortiz, Rodrigo Alcaíno Torres y Matías Cortés de la Cerda, quienes fueron absueltos del delito de cohecho que se les acusaba. Y así ponemos fin a la presente edición de Noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que sigan informándose con nosotros en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.